Bienvenidos al Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final del programa pueden encontrar algunos apartes, o lo pueden encontrar completo también, por nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy. En primer lugar, la periodista española y corresponsal de la agencia EFE, Raquel Godas. Bienvenida como siempre aquí. Gracias, Juan Carlos. Juan Carlos Hidalgo, del Cato Institute, director, investigador costarricense de ese think tank aquí en Washington, bienvenido también. Buenos días. Y Moni Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida a esta mesa. Gracias. Y el primer asunto, Juan Carlos, tiene que ver con Venezuela. Hay elecciones legislativas este domingo. Hay mucha tensión en Venezuela. La mayor parte de los sondeos dicen que el partido del presidente Nicolás Maduro, el chavismo, tiene minoría y que no va a lograr conseguir un número importante de escaños en estos comicios presidenciales. No se ha permitido por parte del gobierno venezolano que haya observadores internacionales, salvo la UNASUR. Por ejemplo, no hay ninguna misión de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA. Ha habido un rifirrafe serio entre Luis Almagro, el secretario general de la OEA, que le pide transparencia en las elecciones a Maduro, por una parte, y por otra parte el propio Maduro, que ha llamado al señor Almagro una basura. En las últimas horas ha habido un manifiesto de 5 líderes internacionales que le piden a Maduro que haya más transparencia y limpieza en las elecciones. Firman esa carta Mariano Rajoy, el presidente del gobierno español, Felipe González, expresidente socialista de España también, Ricardo Lagos, expresidente chileno, Thorbjørn Jagland, que es el secretario general del Consejo Europeo, y David Cameron, el primer ministro británico. Ellos se refieren inicialmente a Montesquieu, el gran filósofo francés, que fue el hombre que se inventó, que consagró la separación de las distintas ramas del poder público, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y hacen un llamamiento a la comunidad internacional a que se sume a la petición que ellos le están haciendo a Maduro. ¿Eso tendrá algún efecto? Bueno, ya hemos visto en el pasado a actores externos ejercer presión sobre Venezuela sin ningún tipo de resultados concretos. Especialmente cuando se trata de Estados Unidos y de Europa, ya sea naciones individuales europeas o actores europeos comunitarios como el Parlamento Europeo, etc. En ese caso, Venezuela siempre presenta esto como intromisión imperialista, ya sea estadounidense o europea, en asuntos internos. También hemos visto en los últimos por lo menos 2-3 años a muchos expresidentes de la región firmar llamamientos, firmar cartas, pronunciamientos, llamando a respeto a las garantías democráticas, respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera, sin que esto logre mayor cambio en la región. Creo yo que el tipo de pronunciamientos que sí podría tener un efecto concreto en cómo se desenvuelven los hechos en Venezuela es si viene de presidentes en ejercicio. Y eso tal vez sí lo podemos empezar a ver a partir por lo menos del 10 de diciembre, cuando Mauricio Macri sea juramentado presidente de Argentina. Él ha dicho que uno de sus primeros actos va a ser pedir la suspensión de Venezuela del Mercosur, y habrá que ver si este liderazgo de Macri, o esta actitud tan marcada de Macri, va a ser apoyada por algunos otros gobernantes de la región que hasta el momento han mantenido un silencio timorato sobre lo que ocurre en Venezuela. También dependerá de lo que ocurre el domingo. No sabemos exactamente qué va a ocurrir el domingo. Hay muchísimos escenarios, desde una misión de derrota por parte del régimen de Maduro para posteriormente tratar de socavar los poderes de la Asamblea Nacional, que eso es el escenario, por ejemplo, que don Moisés Naim presenta en un artículo reciente en el País de España, o un fraude de altas proporciones que lleve a los venezolanos a las calles, un fraude moderado que presente a la oposición aún ganando la votación general, pero recibiendo menos diputados que el oficialismo. En fin, hay muchos escenarios, y la reacción de los venezolanos a estos escenarios, por supuesto que tendrá un impacto en cómo se manifiesten otros gobiernos de la región. Pero sin duda alguna ya vemos una tendencia de que ese apoyo casi unánime que disfrutaba Venezuela, al menos en Latinoamérica, sí, se ha venido erosionando en los últimos años, en los últimos meses, y que cada vez va a ser más difícil para Venezuela encontrar aliados incondicionales en la región. A propósito de lo que usted dice de Moisés Naim, en una columna en el diario El País de Madrid, termina de la siguiente manera. Él dice que hay 3 escenarios. El primero, que el gobierno le dé una patada a la mesa, que suspenda las elecciones. El segundo, que el gobierno haga milagros, que gane las elecciones.
El tercero, que Maduro se dé un baño de democracia y acepte la derrota. Y termina la columna diciendo, una democracia no se mide por lo que pasa el día de la votación, sino por la manera en la que el gobierno se comporta durante su mandato. Y una tiranía lo sigue siendo, aunque haga elecciones y aunque las pierda. Pero la pregunta, Raquel, y usted conoce bien esa región porque ha sido corresponsal en Colombia, es qué puede hacer Maduro, porque en las últimas horas dijo que él está dispuesto a salir a las calles y pierde las elecciones y que él es un hijo de Chávez, que no esperen de él a una persona cobarde. ¿Qué cree usted que va a pasar? En el caso de que pierda las elecciones, que no lo tengo tan claro, probablemente llame a la movilización popular, porque esa es su gran arma. Pero lo más interesante es ver qué va a pasar ese día de las elecciones, como dice él, porque el panorama es completamente distinto a lo que hemos estado viendo en los últimos años del chavismo. Creo que ahora mismo Maduro sí tiene un miedo real. El sistema electoral venezolano, en términos de proceso, es bastante limpio, todos los expertos coinciden y no suelen tener miedo a que haya observadores internacionales porque el ejercicio del voto en sí es bastante transparente. El problema es lo que ocurre antes, cómo se maneja esa democracia y ese acceso a la información con anterioridad. La situación actual en Venezuela está muy crispada, el momento político es muy complejo porque, bueno, aparte del reciente asesinato de este opositor hace unos días, la gente está muy crispada y creo que estos síntomas digamos, reacción al rechazo, a la derrota de Maduro, demuestran que realmente tiene miedo y que siente que puede perder. Y el hecho de que no deje entrar a los observadores internacionales es lo que más me llama la atención, porque hasta ahora esto no había ocurrido. Él estaba muy seguro antes de que esas elecciones de una manera clara le iban a dar la victoria y ahora eso no es así. Entonces, creo que sí que puede estar tramando una reacción, digamos, posterior a lo que pueda ocurrir en las elecciones de este fin de semana. Y aparte, me parece muy interesante ver también cómo la reacción de la, digamos, comunidad internacional puede ser tomada por parte del gobierno de Maduro como un efecto boomerang. Ellos las críticas que reciben por parte de los gobiernos internacionales las toman como una agresión y como una bandera para poder legitimar sus demandas. Así que no sé hasta qué punto este tipo de peticiones, como las de los presidentes, el presidente de España, Cameron, Felipe González, pueden ser contraproducentes para el proceso democrático en Venezuela. Yo no creo, yo creo que esa carta no fue un mensaje para los venezolanos, sino un mensaje para el resto del mundo, un mensaje para América Latina, quizás que haga eco de este tipo digamos, de protestas, como la que también ha hecho el secretario general de la OEA. Y aumenta el nivel de vigilancia muy necesaria, por cierto, de la comunidad internacional, si bien no a través de canales formales, pero sí a través de un escrutinio internacional a lo que suceda el domingo. Lo que pasa es que lo más preocupante en este momento ya sale de la mesa de discusión si hay democracia o no hay democracia. Por bonitas que sean las urnas y el sistema digital de votación, pues realmente la democracia no ha sido no ha estado muy presente últimamente. El asunto ahorita es la violencia. Y la escalada que ha habido en los últimos días es una especie de olla de presión donde hay un nivel tan elevado de tensiones que es muy difícil pensar que esto va a transcurrir sin actos violentos. Y creo que cuando en un país la principal preocupación de una democracia no es si hay un conteo real, si hay una participación, sino si va a haber si va a haber muertos, creo que ese es el nivel más alto de amenaza a un sistema electoral. Después hay otro asunto y es ¿por quién van a votar los descontentos? Porque no creo que haya un canal político para aquellos que están desencantados con el chavismo, que están aburridos con Maduro, que están ahorcados económicamente y que no encuentran en otras alternativas una viabilidad política y una viabilidad para sus preocupaciones sociales. Creo que es una caldera que bien hace la comunidad internacional en vigilar y cuidar muchísimo en las próximas horas. Yo nada más quería agregar aquí la figura de Luis Almagro, ¿verdad? Yo creo que nos ha demostrado muchos cuán equivocados estábamos cuando fue electo secretario general. Muchos predecíamos de que él iba a tener una actitud muy similar a la de José Miguel Insulza, como secretario general pasiva ante lo que ocurre en Venezuela, silenciosa, fue canciller de Pepe Mujica, que fue un gran aliado del chavismo. Y vemos que a todo lo contrario, incluso hace poco Pepe Mujica le escribió a Almagro diciendo que rompía con él por su actitud hacia Venezuela. Y creo yo que hay que aplaudir al secretario general por lo valiente que está haciendo, por llevar estas denuncias al frente.
y demostrar de que efectivamente la figura del secretario general sí tenía poder para poner estos temas sobre la mesa. Cambio de asunto, los ojos del mundo están puestos en París, que después de los atentados del viernes 13 de noviembre, pues ahora es sede de la cumbre del cambio climático. Más de 150 jefes de Estado y de Gobierno la inauguraron, y la idea de esta cumbre, en donde están Barack Obama de Estados Unidos, Xi Jinping de la China, por supuesto François Hollande, el presidente de Francia, Mariano Rajoy, el presidente del gobierno español, etcétera, etcétera. La idea de esta cumbre es que se pueda llegar a un gran acuerdo mundial para reducir las emisiones de gases tóxicos, de gases con efecto invernadero. Se pretende evitar que la temperatura del mundo suba más de 2 grados centígrados con respecto a la temperatura que había en la era preindustrial. El calentamiento global está produciendo, y ya el cálculo lo hizo las Naciones Unidas, ha producido 600.000 muertos en los últimos 20 años. Muy bien. Resulta que en esta cumbre hay algún optimismo porque por primera vez ya el presidente de Estados Unidos ha reconocido que este país es responsable en gran medida del cambio climático. Este es el país el número 2 en las emisiones de gases tóxicos. La China está haciendo más o menos lo mismo y hay una posibilidad de un acuerdo. Sin embargo, el tercer país emisor de este tipo de gases es la India. Y Narendra Modi, el primer ministro, que ha resultado, según todos los analistas, una revelación, ha dicho que él no está tan de acuerdo con ese asunto, porque resulta que, por ejemplo, quemar las emisiones de carbono, en el caso del carbón, en el caso de la India, son importantísimas porque es un país todavía muy pobre y ese país no tiene dinero para tratar de cambiar su sistema de energía. Pues Modi se reunió con Obama, y lo que dicen la gran prensa aquí en Estados Unidos es que si uno no sube a Modi a ese bus, si uno no lo embarca en esa misma dirección, pues puede fracasar la cumbre. Pero aparentemente Obama tiene muy buena relación con Modi, muy buena relación personal, y quizá Obama logre cambiar el punto de vista de Narendra Modi. ¿Pasará eso? ¿Obama logrará convencer al primer ministro de la India para que se sume a las voluntades de los demás? Bueno, yo creo que para Obama esta cumbre es muy importante porque está ya en el sprint final de su legado, y creo que va a hacer todo lo posible para que por lo menos en los papeles y en las televisiones aparezca como otra victoria más antes de que se vaya de la Casa Blanca. Así que me imagino que su buena relación con Modi puede al menos tener un final exitoso de cara a la galería. Lo que ocurre es que el contenido de ese acuerdo probablemente no sea tan exitoso como nosotros creemos. Si pensamos en lo que firmaron China y Estados Unidos ahora en noviembre, hace un año, China firmó que sus máximos niveles de emisiones de gases de efecto invernadero tocarían su límite en 2030. Era un acuerdo totalmente desequilibrado en términos de, digamos, compromiso climático. ¿Por qué? Porque la situación de los dos países es completamente diferente. Y puede que ese sea el camino también para la India. Puede que Obama le ofrezca a Modi un camino, digamos, modificado, pavimentado, para que India se pueda subir a ese carro, ajustándose a las necesidades del país, y que así pueda intentar, digamos, firmar un pacto global. ¿Hasta qué punto esos pactos globales digamos, diseñados a la medida de cada país pueden tener un efecto real en el cambio climático? Esa es otra cuestión. Pero yo creo que Obama se anotará el tanto. Yo creo que todo el éxito de la cumbre depende de estos tres países, del triunvirato China, Estados Unidos e India. Y hasta ahora hay unas señales alentadoras y una razón de fondo por la cual esto puede funcionar. Y es que por primera vez en la historia, ser líder en el tema ambiental se volvió geopolíticamente importante. Entonces, para Estados Unidos es la oportunidad de reclamar una especie de legado sobre el medio ambiente. China ha dado un viraje a su política ambiental y en este momento está tratando de mostrarle al mundo que ha entrado en esta nueva era donde realmente este es un tema prioritario. India, que está como en una especie de columpio, ha firmado acuerdos importantes tanto con China como con Estados Unidos, y acaba de presentar en la cumbre, y también se quiere llevar el protagonismo de la cumbre, cosa que es buena, un programa de tecnología solar que abarca 120 países. O sea que el hecho de que se le haya dejado metodológicamente en la cumbre a los países generar y presentar sus propias iniciativas ha generado también a su vez una especie de competencia sana en donde todos quieren reclamar este liderazgo. Si esos tres países se ponen de acuerdo, nadie más tiene que hacer mayor cosa, porque es con 300 millones de habitantes en la India, y que es el tercer país, digamos, contaminante del mundo, además... 1.300 millones. Perdón, 1.300, y donde hay la mayor cantidad de pobres concentrados.
Creo que cualquier iniciativa que haga India, que tiene, por ejemplo, una economía basada completamente en servicios, tiene la gran oportunidad ahora de crear una nueva infraestructura limpia, de energía limpia, de tecnología de infraestructura, de transporte, etcétera. Es un momento histórico importante, interesante, y donde están los tres en la mesa, creo que se puede dar muy buen resultado. Es que entre la China, la India y Estados Unidos tienen 3.000 millones de habitantes. Sí, recordemos que esos 1.300 millones de habitantes de la India, 300 millones no tienen electricidad. ¿Y cómo van a tener electricidad? ¿De cuáles fuentes van a sacar? ¿Y cuáles son las fuentes más baratas para tener electricidad? Sigue siendo el carbón, para muchos de ellos. Y para muchos de ellos la diferencia entre tener una refrigeradora en la casa, donde puedan tener alimentos refrigerados, cosas que nosotros damos por descontado, donde pueda tener medicinas refrigeradas para poder combatir enfermedades, requiere entonces quemar carbón. Y ese es el costo que nosotros no vemos aquí en los países desarrollados muchas veces cuando hablamos de esto. Hablamos desde un punto de confort donde ya nuestros países, por lo menos cuando estamos hablando de aquí de Occidente, ya han superado esa etapa de desarrollo en donde quemaron todo el carbón para llegar a estos estados de desarrollo, y le estamos pidiendo a los países en desarrollo, con gran cantidad de pobres, con gente que no tiene electricidad, ahora ustedes tienen que someterse a cosas a las cuales nosotros no nos sometimos para llegar a este estado de desarrollo. Y esa es la disparidad que hay en este debate. Y no me sorprendería que, a pesar de toda la ofensiva diplomática personal, y recordemos que cuando vino Modi aquí a Estados Unidos le sirvieron la alfombra roja, hace poco estuvo en Londres también alfombra roja, o sea, los líderes occidentales lo han tratado como un rey. No me sorprendería que la India al final termine echando a perder lo que ocurra en París. Lo ha hecho en el marco de la Organización Mundial del Comercio, de la India ha sido el responsable porque no hay un acuerdo de Doha, el principal responsable. No me sorprendería que en París también ocurra lo mismo. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Raquel, en su país, en España, hay elecciones generales que llaman allá el 20 de diciembre. Ese día los ciudadanos podrán escoger a los integrantes de la Cámara del Congreso de los Diputados, que a su vez eligen al presidente del gobierno español. Ahí se sabrá quién va a reemplazar a Mariano Rajoy. Puede que el propio Rajoy continúe porque él es candidato por el Partido Popular, el Partido Conservador, que está en el gobierno. Hubo un debate justamente ayer organizado por el diario El País de Madrid, que se pudo ver por internet, y en el debate estuvieron presentes tres candidatos: Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE, Pablo Iglesias, de Podemos, del partido de izquierdas Podemos, y Albert Rivera, del partido de centro derecha Ciudadanos. Rajoy argumentó que él tenía otras ocupaciones y no fue. Estaba también en la cumbre del medio ambiente en París. Hubo algunas diferencias entre los tres, por supuesto. En el caso de cómo combatir el yihadismo, el Islam radical, hubo algunas diferencias. Por ejemplo, Pablo Iglesias dijo que él convocaría un referendo a los ciudadanos para ver si autorizan o no el envío de tropas, en caso de que haya que enviar tropas. Los otros dos estaban en desacuerdo. También estuvieron en desacuerdo en lo que tiene que ver con el referendo, un posible referendo independentista en Cataluña. Iglesias es partidario del referendo, los otros dos no, Sánchez y Albert Rivera no. Hubo rifirrafes entre todos. Hay que decir que el nivel de los tres candidatos es bueno, son candidatos jóvenes, y es saludable para una democracia como la española que haya candidatos de este estilo. Lo cierto del caso es que cuando hubo una encuesta con los internautas desde el país, Iglesias fue el ganador con el 47%, seguido por Rivera con el 28%, y en tercer lugar estuvo Sánchez con el 24%. ¿Cuál es su valoración, para usar una palabra española, de lo que pasó? Bueno, sobre todo creo que es muy importante valorar, como decías, que se haya celebrado este debate. Es insólito, o sea, es algo que en democracia aún no había pasado, que esta, digamos, diversidad ideológica se ponga, primero, frente a los votantes, aunque sea a través de Internet, y segundo, con esta emergencia de nuevos partidos políticos que España está viviendo en los últimos meses, en el último año. La cuestión es que, bueno, hay dos factores fundamentales, independientemente de que el ganador por parte de los internautas sea Pablo Iglesias o no, que es algo que hay que matizar. Los internautas, evidentemente, normalmente son más jóvenes que el resto de la media de la población, con lo cual Pablo Iglesias puede ser un candidato más afín a la gente que es usuaria de Internet. Por lo tanto, ese resultado es un poco sesgado probablemente. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el presidente del gobierno no asistió, como bien decías antes. Independientemente de que tuviera que ir a la cumbre del clima y demás eventos internacionales políticamente hablando, creo que esto sí supone por lo menos
un signo de debilidad por parte del candidato que es el actual presidente, porque no se puede rechazar algo que es fundamental en un debate político a falta de 3 semanas para las elecciones generales. Me parece que es además una afrenta y una falta de respeto hacia los votantes no presentarse. Además, para un futuro debate creo que va a haber en otro canal de televisión, que ese sí todavía es más importante porque sí alcanza a la mayoría de la población, va a mandar a la vicepresidenta del gobierno a debatir con los candidatos. Y ella no es la candidata a la presidencia, ella sigue siendo la vicepresidenta. Sin embargo, además de París a Madrid hay 1 hora 40 minutos de vuelo, ¿no? Claro, y además sí aceptó, por ejemplo, hace unos días comentar un partido de fútbol en una de las mayores radios de España y se tiró 3 horas comentando el partido de fútbol, que me parece muy bien, o fue entrevistado por un cantante en el canal público, ¿no? Entonces, creo que la prioridad de comunicación del gabinete de Rajoy deja mucho que desear, por lo menos de cara a las elecciones generales. Creo que debería demostrar cierto respeto hacia el electorado que lo eligió hace 4 años. Sí. Y, por otra parte, en el otro lado de la balanza, me parece, como te decía, muy sano que existan este tipo de debates y todo el mundo está muy contento con el resultado de esta conversación. Aparentemente todos ganaron de alguna u otra manera, los rifirrafes fueron muy educados y sostenidos, argumentados, con lo cual hay como una de cal y otra de arena. El presidente se ausentó, pero los otros candidatos estuvieron a la altura. Muni Jensen, que vio el debate. Si yo fuera Mariano Rajoy tampoco habría ido, no para defenderlo como presidente, pero como candidato creo que tenía todas las de perder y yo me habría aguantado, como seguramente se está aguantando el presidente del gobierno, una crítica de 24 horas y no una de 2 semanas. En primer lugar, yo creo que visualmente se habría visto raro, parecería como el papá con los hijos, sencillamente porque la televisión es muy visual y resalta este tipo de diferencias. Tiene varios años de diferencia con los otros candidatos que se veían todos bastante homogéneos. Por otro lado, eso representaría para el presidente validar estos 2 partidos nuevos que han salido insurgentes y darles una importancia, digamos, de ponerse al mismo nivel. Estoy tratando de pensar el raciocinio que lo llevó a dejar vacío ese podio. Por otro lado, dejó libre a los candidatos de estos partidos insurgentes, de Ciudadanos y de Podemos, de criticar al establishment, que se volvió solamente Pedro Sánchez, y sí le dieron bastante duro justamente por ser parte de los 2 partidos tradicionales. Sí. Por último, él va de primero. Entonces, por un margen muy pequeño, pero va ganando, y yo creo que cualquier presencia en ese debate le habría dado puntos de menos, sobre todo cuando es una persona que es conocida bastante, por meter las patas, por hacer gaffes, y cualquier gaff que hubiera hecho habría dado más titulares que su ausencia. Juan Carlos Hidalgo. Sí, uno puede entender efectivamente que tal vez tenía una excusa más o menos plausible de que tenía que atender la cumbre de París y que no podía participar, pero ya en el siguiente debate faltar, ya eso definitivamente muestra que hay una estrategia de por medio. Efectivamente se hubiera visto muy mal ante rivales tan jóvenes y probablemente habría sido el foco de ataque constante por parte de ellos y es mejor permitir que ellos se maten solos entre ellos, ¿verdad? Sin embargo, habrá que tomar nota de cómo le va a afectar esto. Ya vimos en Argentina que la ausencia del primer debate le afectó a Scioli. En el Reino Unido, Cameron faltó un debate, no le afectó. Al final terminó ganando la elección por un buen margen. Habrá que tomar nota de cómo le afecta esto y qué tanto hace mella del asunto la prensa española de que Mariano Rajoy no quiere debatir. Yo si fuera él, yo tampoco debatiría, no tanto por las razones que da Muni, porque siento que su legado como presidente del gobierno español ha sido terrible. Pero habrá que ver si esto le pasa la factura en las elecciones. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias Raquel Godos, Juan Carlos Hidalgo y Muni Jensen por haber estado aquí y a ustedes los espero mañana nuevamente en este programa.